Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas en esta mañana de sábado, día primero de mes, el día es el julio, que la divina providencia te sustente en cada momento, para que nunca te falte casa, vestir, sustento y el último día de tu vida, los santos sacramentos. Dios los bendiga en este inicio de mes, Dios los bendiga en este sábado de bendición. Hoy estamos celebrando a el Beato Padre Damián de Bauster, apóstol de los leprosos en el año 1888. Bendiciones a todos, a todas en el Señor. Hoy tenemos ese caminar, no tenemos una situación de la vida a ángel en esa situación de la vida de los santos, y bueno, pues no tenemos ahorita ningún sacerdote que festejar, hasta ahora no lo ha mencionado. Dios los colme de gracia y bendición a todos los que en este día es su santo, es este día de bendición de las Damián que están por ahí. Que Dios los bendiga abundantemente, que el Señor los colme de gracia, fortaleza. Escuchamos este canto en este día primero de mes, día de la Santísima Trinidad, día de la Providencia Divina. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agarramos el tercer tomo, julio, agosto y septiembre. Miramos la vida de los santos. Hoy estamos celebrando al Beato Padre Damián de Bauster, apóstol de los leprosos en el año 1889. Lo han llamado leproso voluntario, porque con tal de poder atender a los leprosos, que estaba en total abandono, aceptó volverse leproso como ellos. Lo beatificó el Papa Juan Pablo II en el año 1984.
El padre Damián nació el 3 de enero de 1840 en Bélgica. De pequeño en la escuela ya gozaba haciendo como obras manuales, casitas como las que los misioneros en la selva. Tenía el deseo interior de ir un día a lejanas tierras a misionar. De joven fue arrollado por una carroza y se levantó sin ninguna herida. El médico lo revisó y exclamó: este muchacho tiene energías para emprender trabajos muy grandes. Un día, siendo apenas de 8 años, dispuso irse con su hermanita a vivir como ermitaño en un bosque solitario, a dedicarse a la oración. El, el susto de la familia fue grande cuando notó su desaparición, y afortunadamente unos campesinos lo encontraron por allá y lo devolvieron a casa. La mamá se preguntaba: ¿qué será lo que este niño se espera en el futuro? De joven tuvo que trabajar muy duro en el campo para ayudar a sus padres, que eran pobres. Esto le dio una gran fortaleza, lo hizo práctico en muchos trabajos de construcción, de albañilería y de cultivos de tierra, lo cual le iba a ser muy útil en la isla de Janas, donde más tarde iba a misionar. A los 18 años lo enviaron a Bruselas, la capital, a estudiar, pero sus compañeros se le burlaban con su modo acampesinado que tenía de hablar y de comportarse. Al principio aguantó con paciencia, pero un día, cuando las burlas llegaron a extremo, agarró con los hombros a uno de los peores burladores y con él derribó a otros 4. Todos rieron, pero en adelante ya le tuvieron respeto, y pronto con su amabilidad se ganó la simpatía de sus compañeros. A los 20 años escribió a sus padres pidiendo permiso para entrar de religioso en la comunidad de las Sagrado Corazones. Su hermano Jorge se burlaba de él, diciéndole que era mejor ganar dinero que dedicarse a ganar almas, y el tal hermano perdió la fe más tarde. Muchas veces se arrodillaba frente a la imagen del gran misionero San Francisco Javier y le decía al santo: por favor, alcánzame de Dios la gracia de ser un misionero como tú. Y sucedió que a otros religiosos de la comunidad le correspondía irse a misionar a la isla de Hawái, pero se enfermó y los superiores le pidieron a Damián que se fuera él de misionero. Esto era lo que más deseaba, y en el año 1863 zarpó en un navío hacia la lejana misión. En el viaje se hizo sumamente amigo del capitán del barco, el cual le dijo: yo nunca me confieso, soy mal católico, pero le digo que con usted sí me confesaría. Damián le respondió: todavía no soy sacerdote, pero espero un día, cuando ya sea sacerdote, tener el gusto de absolverle todos sus pecados. Ya veremos cómo años más tarde esto se cumplía de manera admirable e inesperada. Poco después de llegar a Honolulu, fue ordenado sacerdote y enviado a una pequeña isla de Hawái. Las primeras noches las pasó debajo de una palmera, pero porque no tenía casa para vivir. Casi todos los habitantes de la isla eran protestantes. Con la ayuda de esos pocos campesinos católicos construyó una capilla con techo de paja, y allí empezó a celebrar ya catequizar. Luego se dedicó a atender con tanto cariño a toda la gente que los protestantes se fueron pasando casi todos al catolicismo. Fue visitado uno a uno todos los ranchos de la isla, y acabando con muchas creencias supersticiosas de esa pobre gente, y reemplazándola con la verdadera creencia. Llevaba medicina y lograba la curación de numerosos enfermos, pero había allí uno que eran incurables, eran los leprosos. Como en la isla de Hawái
había muchos leprosos. Los vecinos obtuvieron del gobierno que todo el que tuviera enfermo de lepra lo desterraran a la isla de Molokai. Esta isla se convirtió en un infierno de dolor sin esperanza. Los pobres enfermos perseguidos en cacería humana eran llevados allí y dejados sin auxilio ni ayuda. Para olvidar sus penas se dedicaban los hombres al alcoholismo y los vicios, y las mujeres de toda clase de supersticiones. Al saber esta triste noticia, el padre Damián pidió al señor obispo que le permitiera irse a vivir con los leprosos a Molokai. Y Monseñor le parecía casi increíble esa petición, pero le concedió el permiso y allá se fue. En el año 1873 a la isla de los leprosos llegó. Antes de partir había dicho: sé que hoy es un perpetuo destierro, que tarde o temprano me conseguiré la lepra, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo y para su gloria. Los leprosos lo recibieron con inmensa alegría. La primera noche tuvo que dormir también debajo de una palmera porque no había habitación preparada para él, y luego se dedicó a visitar a los enfermos. Morían muchos, a los demás le hallaban desamparados. El padre Damián empezó a crear fuentes de trabajo para que los leprosos estuvieran distraídos. Luego les organizó una banda de música que fue recorriendo a los enfermos más abandonados, y él mismo los atendía como abogados, como abnegado enfermero. Enseñaba reglas de higiene y poco a poco transformó a la isla, convirtiéndola en un sitio agradable para vivir. Empezó a escribir al extranjero, especialmente a Alemania, y de allá le llegaron buenos donativos. Varios barcos desembarcaron alimento en las costas, los cuales los misioneros repartían de manera equitativa. Y también le enviaban medicinas y dinero para ayudar a los más pobres. Hasta los protestantes se conmovían con sus cartas y enviaban donativos para sus leprosos. Pero como la gente creía que la lepra era contagiosa, el gobierno prohibía al padre Damián salir de la isla y tratar con los que pasaban por allí en los barcos. Y el sacerdote llevaba años sin poder confesarse. Entonces un día, al acercarse un barco que llevaba provisiones para los leprosos, el santo sacerdote se subió a una lancha y, casi pegado al barco, pidió a un sacerdote que allí viajaba que le confesara. Y a gritos entero hizo desde allí su única y última confesión y recibió la absolución de sus faltas. Como esa gente no tenía casi dedos ni manos, el padre Damián le hacía él mismo el ataúd a los muertos, le excavaba las sepulturas y fabricaba luego, como buenos carpinteros, la cruz para su tumba. Preparaba sanas diversiones para alegrar el aburrimiento, y cuando llegaba los huracanes y destruía los pobres ranchos, él en persona las iba a ayudar a construirlos. El santo, para no demostrar desprecio a sus queridos leprosos, aceptaba fumar en la pipa que ellos habían usado. Los saludaban dándoles la mano, repartía con ellos todas las acciones del día. Y sucedió lo que tenía que suceder, que se contagió de la lepra y vino a saberlo de manera inesperada. Un día metió el pie en una vasija que tenía agua supremamente caliente y él no sintió nada. Entonces se dio cuenta de que estaba leproso. Enseguida se arrodilló ante un crucifijo y exclamó: Señor, por amor a ti, por la salvación de estos hijos tuyos, acepto esta terrible realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra el pensar que cada día en que me encuentro más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para el cielo. La enfermedad se fue extinguiendo
prontamente por su cuerpo, extendiendo prontamente por su cuerpo. Los enfermos comentaban que qué elegante era el padre Damián cuando llegó a vivir con nosotros y qué deforme se había puesto la enfermedad. Pero él añadía, no importa que el cuerpo se vaya formando o deforme y feo, si el alma se está volviendo hermosa y agradable a Dios. Poco antes de que el gran sacerdote muriera, llegó a Molokai en barco. Era el capitán que lo había traído cuando llegó de misionero y que le había dicho que el único que se confesaría sería con él. Y el capitán venía expresamente a confesarse con el padre Damián. Desde entonces la vida de ese marinero cambió y mejoró notablemente también. Un hombre que había escrito muchas barbaridades calumniando al santo sacerdote llegó a pedirle perdón y se convirtió al catolicismo. Y el 15 de abril del año 1889, el leproso voluntario del apóstol de los leprosos voló al cielo a recibir el premio merecido de su admirable caridad. En el año 1994, el Papa Juan Pablo II, después de haber comprobado los milagros obtenidos por la intercesión de este gran misionero, lo declaró beato y patrono de los que trabajan los enfermos de lepra. Y nosotros pedimos a Dios que nos conceda un corazón generoso y dispuesto a sacrificarse por los demás, como se le sucedió al buen querido padre Damián en el año 1898. Bueno, pues tenemos esta imagen del padre Damián que hoy se nos presenta, este hombre que decidió acercarse, se renunció a sí mismo, tomó su cruz y lo siguió. Esa es la imagen que tenemos del padre Damián, que estaba dentro de la comunidad en Molokai, allá en Hawái. Y bueno, pues es una isla propiamente de enfermos de esa realidad. Vamos al evangelio que el Señor nos regala para mañana domingo, domingo 13º domingo del tiempo ordinario. Coincidentemente, lo mismo que escuchamos en la vida de los santos es lo que nos habla el evangelio de hoy. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se salva su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los reciba a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que reciba a un profeta por ser profeta, recibe recompensa de profeta. El que reciba a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera aunque sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ¿qué dice el Señor en su palabra hoy, en esta mañana de sábado, que es el Evangelio del domingo? Pues nos dice propiamente que el padre Damián en Molokai cumplió este Evangelio porque él se negó a sí mismo y renunció a sí mismo y tomó la cruz y siguió a Jesús. Por eso mismo dice Jesús que nosotros tenemos muchos apegos. Esos apegos nos están haciendo obstáculos para poder vivir. Tú amas más a tu padre y a tu madre, amas más a tu hijo y a tu hija, más que a Jesús. No eres digno de él, porque tú y yo tenemos que decirle en la familia lo que es Jesús, un Cristo vivo, un Cristo que está constantemente
dándonos un contexto radical de amar. Y que no propiamente voy a amarte a ti más. El que ama, el que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que pierde por mí la vida, la salvará. Esa parte, el que quiera, quien quiera recibir a ustedes, me recibe a mí. El que se salva su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la salvará. Escuchamos la vida del padre Damián, que se entregó totalmente, perdiendo su salud, perdiendo su vida, para encontrarse con este espíritu de bendición. De tal manera que cuando nosotros escuchamos esta parte del Evangelio, el padre Damián lo vivió de tal manera que se negó totalmente así, con el fin de irse a la isla de Molokai. En esa situación, los santos han renunciado a sí mismos. Tú y yo tenemos que empezar a renunciar de todos esos apegos que hemos tenido. Pues habla claramente de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hija, que tengamos esa situación, porque no seremos dignos de él si no tomamos nuestra cruz de cada día y no lo seguimos. Entonces, renunciar a nosotros mismos, a nuestras comunidades, defender a Jesús incluso de nuestros relax que muchas veces tenemos, mirar que el renunciar implica pues entregarnos totalmente a su presencia. Después Jesús nos dice: quien recibe a uno de ustedes, me recibe a mí, y quien recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces ahí nos dice el Señor que somos continuadores de su obra salvífica, continuadores de su gracia. Por eso es muy radical Jesús, porque si tú miras la claridad, mira, ahí está la claridad del sol que está entrando por la ventana. Pues esa claridad del sol, si nosotros ponemos un espejo derecho al sol, vemos la intensidad y no podremos sostener el espejo enfrente de nosotros por la intensidad legítima, a pesar de que esté en el espejo. La misma realidad debe de ser de tu persona y de mi persona, reflejando la imagen y semejanza de Dios con nitidez y con legítimo sentido, a pesar de que se vea el espejo. Ahora bien, con esta pequeña idea que te estoy mostrando, de que se ve el reflejo de la claridad de la ventana, donde el sol está manifestando su entrada en la luz, pues así tú y yo, como ese espejo, tenemos nosotros que mirarnos sobre esta realidad, de mostrar legítimamente y profundamente la imagen y semejanza de Dios. Por eso dice Jesús: el que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque sea más que un vaso de agua fría, a uno de esos pequeños, habla de los enviados de Jesús, por ser discípulo de él, yo les aseguro que no te quedarás sin recompensa. Entonces, cualquier acto que tú generes, que tú expreses, que tú hagas a aquellos por ser mis discípulos, no te quedarás sin recompensa. Hoy te invito a que mires todos tus actos ante esta providencia divina. Estamos en el día 1 de mes, que Dios provea a todas tus necesidades, casa, vestido y sustento. Y el día último de tu vida, los santos sacramentos. Yo te pido que en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te colme de gracia, te llene de su presencia, guíe tus pasos por el camino de la paz y te dé fortaleza ahora y siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. No olvides ir a misa hoy, en este día 1 de mes, a los pies de la Santísima Trinidad. No olvides entregarte a mi Señor. Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Feliz inicio de mes. Estamos en el mes de julio. Julio es
el tema de la canícula, el tema de el proceso del fenómeno del niño y bueno, pues mucho calor en este caminar de bendición. Dios los colme de gracia, fortaleza y bendición. Bendiciones a todos. Feliz inicio de mes. Nos vemos al rato en la Santa y Sagrada Eucaristía a los pies de Jesús sacramentado. Que el Señor te colme de gracia y bendición. Que el Señor guíe tus pasos por el camino de la paz. Te ilumine su rostro sobre de ti y te conceda la paz. Dios te bendiga en el Señor. Bendiciones a todos y nos vemos al rato en la Santa y Sagrada Eucaristía. Felicidades.